Clarito está en los próximos minutos con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Clarito va al cine y van a hablar de La Gran Apuesta. ¿Y eso? Debe tener una carga de análisis económico, algo de eso, ¿no? Muy bien, me parece interesante. Si no vio la película, más bien no escucha el programa, o no ve el programa, no me van a matar los economistas. Muchas gracias, señor prefecto, por estar con nosotros. Presento en nuestros micrófonos a Gustavo Baroja, el reprisado prefecto de la provincia de Pichincha. ¿Cuántos periodos? 2 periodos, pero permítame primero saludar a todos los oyentes de Radio Democracia y gracias. Siéntase en su casa. Gracias por esta oportunidad, Gonzalo. 2 periodos. 2 periodos. Sí. Una reelección, entonces. Así es. Puede haber una tercera, tranquilamente, pero hay algunas dificultades para que eso pueda ocurrir. Veamos cómo quedan las reglas de juego. Yo pensaría que iniciar esta conversación con usted solicitándole un punto de vista sobre la propuesta que me dicen pertenece al señor prefecto del Guayas. El señor Jimmy Jairala, ¿no?, es uno de los dignatarios que ha hecho una solicitud. ¿De qué nivel y de qué procedencia, de qué, más bien dicho, bueno o malo para el país? El presidente de este consorcio, que es usted, ha rechazado esta propuesta presentada por el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, en el sentido de que los prefectos sean elegidos solamente por sectores rurales de las provincias. Otro de los dignatarios que ha hecho expreso su rechazo ha sido también Jimmy Jairala. Estaba yo pensando que había una puja con usted. No. Jimmy Jairala también, como el prefecto de una de las provincias más importantes de nuestro país, después de Pichincha, también se ha unido a lo que usted manifestó oportunamente y casi de inmediato. ¿Por qué no es conveniente que nos repita este análisis que ya lo conoció la ciudadanía y que queremos esta mañana conocer en qué estado se encuentra este petitorio de las parroquias rurales de nuestro país? Señor prefecto. Gracias, muy amable. No es una propuesta de enmienda de parte del CONAJUPARI, que es bueno aclarar eso. No es una... Es una propuesta de enmienda por parte del señor Bolívar Armijos, y de algunas juntas parroquiales. Aquí no hubo Bolívar consulta, Armijos es el presidente del CONAJUPARI. Aquí no hubo consulta con las diferentes juntas parroquiales del país. No hubo consulta con las alcaldías, porque también salen afectadas las alcaldías por los convenios de concurrencia que realizamos los gobiernos provinciales. No hubo consulta con las prefecturas, que somos las directamente afectadas por esta propuesta de enmienda. Es decir, es una propuesta de enmienda absolutamente inconsulta, que creo que es necesario aclararlo. Inmediatamente después de la rueda de prensa del señor Armijos y las juntas parroquiales que lo acompañaron, nosotros dimos también una respuesta de parte de la Comisión Ejecutiva del CONGOPE, donde están representadas las diferentes provincias del país. En la Comisión Ejecutiva está Sergio Chacón del Napo, está Guillermo Herrera del Cachi, está Marco Troya de los Ríos, participó también Jorge Guamán de Cotopaxi, estuvo la viceprefecta de Santo Domingo, Andrea Maldonado, y nosotros sacamos una resolución rechazando totalmente esta propuesta de enmienda por algunas afectaciones constitucionales. ¿Por qué no es conveniente? La primera, voy a mencionar las afectaciones constitucionales. Sí. La primera, la que tiene que ver con los derechos de la población urbana en las provincias y en el país, los derechos a la participación y los derechos a la igualdad. La Constitución claramente habla sobre la posibilidad de ser elegidos y de elegir a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y obviamente cuando se habla de que la población rural sea la única que elija prefectos y prefectas, le está afectando en ese momento los derechos de la población urbana de las provincias. Esto es una primera afectación constitucional que tiene que ver los derechos individuales
de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. La segunda afectación tiene que ver con el hecho de que si creamos simplemente que la población rural sea la que elija a los prefectos y prefectas, estamos cambiando la estructura político-administrativa del país. ¿Por qué? El país administrativa políticamente está dividido. La nación como tal, las provincias, los municipios y las parroquias. Cada uno de ellos tiene su nivel de gobierno: gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno municipal y gobierno parroquial. Si creamos un espacio que simplemente se hable de que el sector rural, de que el sector rural elija a los prefectos, es un nuevo nivel de gobierno que no está concebido. Hablamos del gobierno provincial de toda la provincia, no solamente del sector rural. Este nuevo nivel de gobierno obliga entonces a una reconformación de la estructura político-administrativa del país, generando un nuevo espacio que no estaba concebido en la Constitución. Entonces hay una afectación de esa naturaleza. ¿Y ese espacio sería, en términos de garantías, de responsabilidades, tanto ciudadanos como de la propia autoridad de la prefectura, sería un ámbito limbo, sin ningún apoyo, sin ningún fin, sin ningún objetivo estratégico de desarrollo, ni autoridad que pueda contemplar sus dificultades, sus problemáticas? Es fácil decir. Qué bueno que lo haya entendido totalmente, Gonzalo, porque es así. El tema es, ¿qué pasa con los proyectos que superan los intereses cantonales? Correcto. ¿Qué pasa con los proyectos que superan los intereses parroquiales? ¿Quién los va a asumir? Si simplemente el gobierno provincial va a estar destinado al manejo de la ruralidad. Cuando tenemos proyectos como el Toachi Pilatón, ese salió del plan de desarrollo que realizamos años anteriores para ver cuáles son los proyectos de gran envergadura que sobrepasan los intereses cantonales. Toachi Pilatón es un proyecto no de carácter provincial, es un carácter nacional. El canal de riego Cayambe-Pedro Moncayo, ese es un proyecto que supera los intereses de Cayambe y de Pedro Moncayo para convertirse en un proyecto de carácter regional para el norte de la provincia de Pichincha. ¿Qué pasa con ese tipo de proyectos? ¿Qué pasa con Alba Santo Domingo? ¿Qué pasa con las carreteras que nos unen los diferentes cantones? Si nos destinan al ámbito rural, ¿qué gobierno intermedio se va a hacer cargo de ese tipo de proyectos y de esa naturaleza de proyectos? Es decir, no se profundizó el análisis, se lanza una propuesta de enmienda. ¿El interés fue de rentas? De que habla sobre la necesidad. Ellos capten la mayor cantidad de rentas, manifestando al gobierno central de que ellos son los responsables del desarrollo rural integral. Eso es lo otro, Gonzalo, eso es lo otro. Las competencias exclusivas que ahora define la Constitución nos dice, cada nivel de gobierno tiene sus propias competencias, señores, ahora sí cada uno tiene que hacer lo que manda la Constitución, no lo que quieran. Sin embargo, hay convenios de concurrencia que nos permiten firmar entre los gobiernos provinciales, los parroquiales y los municipales. Pero en el ámbito de las competencias, nuestra primera competencia es la planificación. Nosotros no planificamos solamente lo rural, planificamos la integralidad del territorio, planificamos a la provincia. Cuando hablamos nuestro plan vial, es plan vial provincial. Cuando hablamos del riego, es el plan provincial de riego. Y tienen que ser competencias exclusivas. Son competencias exclusivas, la Constitución es mandatoria en eso. Estas son sus competencias, señores prefectos, estas son sus competencias, señores alcaldes, estas son sus competencias, señor presidente. Pero esas competencias están definidas en la Constitución. La Constitución no habla de jurisdicciones. Se entiende, por ejemplo, que cuando se habla del fomento productivo, el fomento agrícola es del sector rural. Pero cuando hablas del fomento productivo, estás hablando del sector artesanal, estás hablando del sector manufacturero, estás hablando del sector industrial. La Cámara de la Pequeña Industria es nuestra principal aliada en el desarrollo de muchos proyectos de generación de empleo y de ingresos y de trabajo. Es decir, estamos dejando de lado la realidad del territorio y simplemente circunscribirnos al tema rural. Es una división, es una marginación, es una discriminación esta propuesta de enmienda que afecta también a la ruralidad. Ahora, si es que llegara a pasar eso, si nosotros tenemos la administración de la ruralidad, ¿para qué entonces las juntas parroquiales? Claro, ¿para qué? Claro. Si vamos a administrar lo rural, si vamos a tener la aplicación de las competencias, ¿para qué? Las juntas parroquiales tienen el mantenimiento de los espacios públicos, la coordinación de la vialidad con los gobiernos provinciales y frente a eso tienen sus recursos. Dice Bolívar Armijos, la pobreza está en los sectores rurales, los prefectos deben dedicarse a la ruralidad. Las pobrezas están medidas por las necesidades básicas insatisfechas y por los ingresos. ¿Cuáles son las necesidades básicas insatisfechas? Eso es uno de los problemas, la inequidad de la relación campo-ciudad. Correcto. Pero si se habla del agua potable, que no tienen muchas, del alcantarillado, que no tienen muchas, del tema del hábitat,
Esas son competencias municipales, ni siquiera son nuestras. Entonces, por eso digo que ahí no hay profundidad del análisis, simplemente se lanzó alguna editorial de un periódico que era una novelería, y creo que sí es una novelería. Así es. Además es súper inconstitucional porque se requeriría una reforma a la ley suprema, pues no a la Carta Política del Estado, porque es la Constitución la que dispone aquello. Y no es cuestión de una enmienda, pues hay que hacer una reforma. Así es. Son varios artículos. Así es. ¿Cómo se conforman los cuerpos de edilicios de los gobiernos provinciales? Con los alcaldes y presidentes de juntas parroquiales. Si va a ser la ruralidad, ya los alcaldes tampoco pueden pertenecer a ese cuerpo edilicio. Sí. Entonces hay reformas de varios artículos de la Constitución que no fueron tomados en cuenta en esta, como dice un editorial de un periódico, novelería. Ya. Y también atentaría contra la regionalización desde el lado, por ejemplo, productivo, o un plan de vialidad, de movilidad integral, que no se podría trazarlo y dibujarlo en la territorialidad ecuatoriana. O sea, nos dedicamos a los caminos terciarios y secundarios, ¿y quién asume los otros? ¿Quién asume la unión de los cantones? No, y la ¿quién coherencia de la movilidad, pues, así ¿no? es. De acuerdo a su PIB regional, de acuerdo a la importancia de su producción. Así es. Al número de habitantes, así qué es. sé yo, ¿no? Imagina la afectación presupuestaria. El presupuesto se aplica con una fórmula donde se toma en cuenta el número de habitantes, la densidad poblacional, el territorio y su dimensión, y obviamente eficiencia administrativa, eficiencia fiscal. En este caso, si nos circunscribimos solamente a los habitantes del sector rural, la afectación presupuestaria sería enorme para todos los gobiernos provinciales. ¿Cómo hacemos entonces con los grandes proyectos que estamos manejando? O sea, no se pusieron a pensar en esto. Denos unos 2 ejemplos para que comprenda mi radioaudiencia. Por ejemplo, ¿Qué significa un proyecto macro? Hemos adjudicado, y estamos ya en proceso de ponernos ya de acuerdo en la negociación, para la construcción de una vía alterna a la Simón Bolívar. Una vía que desde Tambillo pueda llegar hasta el aeropuerto. Ayuda a descongestionar la ciudad, une a los cantones de Mejía con el cantón Quito. Eso es competencia de los gobiernos provinciales y por lo tanto nosotros hemos hecho una alianza público-privada para quieren garantizar hacer una eso. asociación con la municipalidad. No, en este caso es alianza público-privada. En la alianza público-privada hemos hecho un proceso de adjudicación. Pero mejor. Claro. Estamos en ese momento de este convenio. ¿Ya está firmado, me dice? No, estamos en proceso ya de negociación, pero ¿Quiénes intervendrían? ¿Cómo es la cosa? Es un consorcio argentino-español, si no me equivoco. Caminos. No, es otra empresa con mucha experiencia en Argentina y en España, y que un proyecto de esta envergadura se necesita obviamente con empresas que tengan solidez financiera y una experiencia constructiva como la de ellos. Ellos ponen también el dinero. Ponen el dinero, obviamente esto tendrá que recuperarse, y con el peaje para no afectar el presupuesto, pero una carretera de esta naturaleza necesita el mantenimiento y por lo tanto también ingresos de peaje. Proyectos como el que estamos en estudio en este momento con financiamiento de la CAP, que es para la construcción de un puente sobre el Machángara por el lado de Paluco, los que viven en el Valle de los Chillos me entienden bien cuál es, y un túnel para atravesar el Ichimbía y poder despejar todo ese tráfico que viene desde el Valle de los Chillos. ¿A dónde agarraría ese túnel? Llegaría hasta el arbolito. ¿Ah? Al arbolito llegaría, y ahí haríamos la distribución para el 6 de diciembre, para la Tarqui, para los que van casi es al en línea centro. recta, ¿no? Sí, ese túnel. Sí. ¿Cuánto mediría? Es un túnel de 1 kilómetro 200, 300, si no me equivoco. Pero el desfogue sería enorme. Macro. Entonces estamos ya en la realización de los estudios, esperamos el proceso constructivo empezarlo el año entrante, porque son estudios que tienen que ver con el análisis también, de acuerdo con la alcaldía, para ver qué hacer en el trébol como un facilitador de tráfico, no como un obstructor de tráfico. Ese tipo de proyectos ya se hacen desde los gobiernos provinciales porque es la unión de 2 cantones. No solamente es el hecho de trabajar en la ruralidad como lo hemos venido haciendo en las diferentes parroquias, sino que también hay que ver exactamente cómo se benefician, y en este caso son los usuarios de las grandes ciudades, de las ciudades capitales, a través de este tipo de obras. Y se hacen los gobiernos provinciales. Estos son los proyectos que superan intereses cantonales y que van totalmente.
totalmente. al enlace de los La cantones. ampliación que estamos haciendo desde muchos años atrás de la Loa Santo Domingo, tal vez la carretera más sinuosa, más complicada, Y más no se le ha difícil de puesto todo el solución país. en tantos años. Bueno, sí, hemos avanzado y ahorita ya estamos avanzando también en ampliación hasta la unión del Toachi. Ahí están considerados la construcción de 2 túneles, están terminando también de realizar todos los estudios referentes a esto. Pero ahí tenemos viaductos, ahí tenemos puentes, tenemos 2 túneles. Eso se han realizado también en el proceso de ampliación de la... Prefecto Baroja, disculpe, ¿qué pasó de ese? Me hicieron emocionar durante mucho tiempo. Lo anunciaron usted con el señor alcalde Jácome. El monorriel. El monorriel de este Sigue el tema de la alternativa de transporte. No, la alternativa de transporte. Porque no era un monorriel. O sea, a Héctor aéreo era. Era una alternativa de transporte. Podía ser tranvía, podía ser aéreo, podía ser monorriel, pero tendría que ser una alternativa clara de transporte. Héctor había señalado como una monorriel alternativa, pero eso tenía que darnos los estudios técnicos. No está desechado. No está desechado para nada, hay posibilidades claras, obviamente son inversiones grandes y había que medir exactamente tanto el costo de las tarifas como también la extensión de este proyecto, pero no está desechado, no para nada. ¿Y habría la posibilidad de unir Quito con Mejía? Y con Rumiñahui, sería Rumiñahui, Quito y Mejía, porque serían los tres. ¿Por qué lado vendría esto? Los 3 cantones. ¿Por la autopista casi? Sí. Porque se puede utilizar la autopista, el parter de la autopista se puede utilizar hasta el Trébol. Otro de los problemas que teníamos ahí es, hay que hacer el diseño para que se pueda comunicar con la parada del metro más cercana al Trébol, porque si no, ¿de qué nos sirve? Eso es fundamental, hacer todo el diseño y todo el estudio para poder comunicar ese desahogo de tráfico a la parada más cercana del metro al Trébol. Rafael Correa, el presidente del Ecuador, ¿no le ha dado mucha bola a Pichincha? Perdone que le pregunte de esa manera. Se muestra el prefecto un poco frustrado y algunas cosas que seguramente el señor presidente incluso tuvo la ilusión de apoyarlo. No. Ahorita ya la cosa es bien difícil, pero digo... Pero vea que uno de los proyectos macros que tiene la provincia de Pichincha, que es el canal de riego, que tiene una inversión de 81 millones de presupuesto nacional asignados por el presidente Rafael Correa. Nosotros también tenemos una contraparte de 42 millones. Es un proyecto que, repito, no es solamente de la provincia, sino que es un proyecto que beneficia a la provincia de Imbabura, a la provincia de Pichincha, a toda la región norte. Eso es un aporte del gobierno central. El Toachi Piratón es con aporte del gobierno central. Ahora lo está manejando, obviamente, la CELEG. En este momento nos están asignando en el INIAP, en la parroquia de Cutulagua, en Mejía, todo un lote que nos va a permitir trabajar el traslado del parque industrial y también de un centro de transferencia. Esos son aportes del gobierno nacional y obviamente las inversiones se ha hecho en estructura vial en lo que le corresponde como troncales y colectoras, ¿no? Jairana no ha sido un prefecto mejor tratado en el presupuesto. No, los presupuestos se asignan con fórmula. Ahí tiene que ver número de habitantes. ¿Y alguna caricia de parte del presidente? No hay caricia. Más para el Guayas que para Pichincha. No creo que haya caricia. Ahí creo que más por bien otro lado se hicieron algunos proyectos de carácter nacional financiados por el gobierno central. En el caso nuestro hay una afectación. Vea que usted, afectación negativa porque tener las necesidades básicas insatisfechas en la ciudad de Quito mucho más avanzadas. Paco Moncayo dejó avanzadísimo el tema del agua potable y del alcantarillado, y eso hace que lastimosamente se merme un poco los presupuestos porque se ha avanzado muchísimo en la solución de esas necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué está esperando usted, señor presidente, en términos de apoyo macro? Bueno, estos 2 proyectos, el que le menciono del centro de transferencia. ¿Qué le emociona más al jefe del Estado? ¿Qué le emociona más? ¿Qué le emociona más de tantos proyectos o emprendimientos que usted le debe haber descrito en el afán de rescatar un apoyo de su parte? No, solamente hemos hablado del proyecto de canal de riego con todo el apoyo que me dio. Ya me dio los 81 millones, están ya invertidos en el canal. Lo otro lo manejamos desde nuestro plan de desarrollo y los planes operativos. Ahí no hemos conversado con el presidente porque eso es una función de la prefectura, es una competencia de la prefectura. Muy difícil. Pero claro, obviamente adicional con el problema de liquidez que tenemos,
estaríamos locos en pedir apoyos para proyectos macro, por eso acudimos a la alianza público-privada. Proyectos como los que he mencionado es con alianza público-privada. Los proyectos hidroeléctricos que tenemos con capital nacional, el proyecto Palmira, que ya lleva un 70% de construcción, y 3 proyectos más adjudicados con capital colombiano, ecuatoriano, capital español ecuatoriano, capital argentino ecuatoriano. Bueno, esperemos que se arregle la situación de iliquidez crónica que tenemos tal vez por un par de años. No creo. Bueno, el problema de la liquidez del Estado sí va para largo en relación al tema del barril de petróleo. Pero yo creo que con las inversiones realizadas, con el ahorro que vamos a tener por la ejecución de los proyectos hidroeléctricos, por el subsidio a determinado tipo de productos, van a aligerarse también la carga fiscal y obviamente la carga de liquidez. Ahí ojalá haya caricias para Pichincha. Muchas Bueno, gracias. que hay permanentemente. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Que esté muy bien. Señoras y señores, ahora viene Clarito Está.